Vamos a hacer un recorrido por la historia más increíble jamás contada, la nuestra. Es un viaje que nos va a llevar desde unos orígenes muy humildes, como una especie más en el planeta, hasta el umbral de un futuro que, quién sabe, podría estar entre las estrellas. Así que, empecemos por el principio de todo. Hay que imaginarse la escena. 6 millones de años atrás. El mundo era un lugar salvaje, pura supervivencia. Y nosotros, no estábamos precisamente en lo más alto de la cadena alimenticia. Éramos una presa bastante fácil, la verdad, sin garras, sin una velocidad que nos salvara. Pero, y aquí está la clave de todo, teníamos 2 ases en la manga. Por un lado, una mente que no paraba de hacerse preguntas, de curiosear. Y por otro, unas manos, con ese pulgar oponible, que eran perfectas para crear, para dar forma a nuestro entorno. Esta es la historia de cómo pasamos de simplemente sobrevivir a tomar las riendas de nuestro propio destino. Nuestro primer gran acto como especie gira en torno a un único descubrimiento, uno que lo cambió absolutamente todo, el que nos sacó de la oscuridad, por así decirlo, y encendió la mecha de nuestra inteligencia. A ver, el primer gran punto de inflexión no fue una lanza o ni una piedra afilada, fue el fuego. Aprender a controlarlo fue literalmente el momento en que la humanidad se iluminó. No era solo una herramienta más, no, fue el verdadero catalizador de nuestro desarrollo. Y es que los efectos fueron como una reacción en cadena. Al cocinar los alimentos, liberamos un montón de energía que nuestro cerebro aprovechó para crecer. El calor y la protección nos dieron seguridad, pero quizá lo más importante fue que el fuego nos regaló la noche. Alrededor de las hogueras empezamos a compartir historias, a crear mitos, a fortalecer nuestros lazos. Fue ahí, en ese preciso instante, donde nació la cultura. Con el fuego como nuestro gran aliado, nos atrevimos a lo impensable, a salir de casa, de África, y a explorar el resto del mundo. Y no solo fue un viaje físico, empezamos a viajar también con la mente, a imaginar, a creer en cosas que no podíamos ver. Fue la llamada revolución cognitiva. La segunda gran transformación llegó cuando dejamos de perseguir a los rebaños y decidimos que a partir de entonces los rebaños nos iban a seguir a nosotros. Un cambio de paradigma total. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Durante casi toda nuestra existencia fuimos cazadores y recolectores. Todo lo que consideramos civilización, la agricultura, las ciudades, es algo increíblemente reciente. Un simple parpadeo en la inmensidad de nuestra historia. La diferencia es abismal. Pasamos de una vida de movimiento constante a una vida sedentaria, atados a un trozo de tierra. Algunos lo llaman la trampa del trigo y dicen que fue el mayor fraude de la historia. Nos prometieron más comida a cambio de muchísimo más trabajo y con ello nació la ansiedad por el futuro y, en fin, la sociedad tal y como la conocemos. Y claro, este cambio provocó otra reacción en cadena. Al tener más comida, no todo el mundo tenía por qué ser granjero. Empezaron a surgir especialistas, las ciudades crecieron y hubo que organizar todo aquello. La escritura, por ejemplo, nació como una simple herramienta de contabilidad. De ahí a los reyes, los impuestos y los ejércitos solo había un paso. Y luego, la ruta de la seda se convirtió en una especie de primer Internet, conectando imperios con mercancías, ideas y, como no, también con enfermedades. Entramos ahora en la tercera fase, una en la que el ritmo de la historia se acelera, pero de forma vertiginosa. Es el momento en que, como especie, decidimos que podíamos entender el universo por nosotros mismos. El Renacimiento y la Ilustración provocaron un auténtico terremoto mental. La pregunta dejó de ser ¿qué es lo que tenemos que creer? Para convertirse en ¿qué es lo que podemos demostrar? Y la invención de la imprenta fue el motor de ese cambio, porque sacó el conocimiento de los monasterios y lo puso, poco a poco, en manos de la gente. Y con todo ese nuevo conocimiento llegó un poder nuevo. En solo 200 años, con la revolución industrial, el motor de vapor nos permitió cambiar la atmósfera del planeta más que en los 200.000 años anteriores de existencia del Homo sapiens. Es una cifra para pararse a pensar un segundo, ¿eh? El siglo pasado es el que mejor resume lo mejor y lo peor de nuestra especie. En esa época alcanzamos un poder casi divino, pero muchas veces lo manejamos con la sabiduría de un niño. Pensemos en esto un momento. En 1945 creamos el poder para aniquilarnos por completo. Y solo 24 años después, en 1969, pusimos un pie en otro mundo. En un abrir y cerrar de ojos a escala histórica, demostramos nuestra capacidad para la autodestrucción total y para la exploración más increíble. Y así llegamos a hoy.
Vivimos en plena era digital, con acceso instantáneo a prácticamente toda la información de la humanidad. Hemos inaugurado el Antropoceno, una era geológica definida por nuestro impacto en el planeta. Y con todo ese poder, claro, viene una responsabilidad abrumadora. Somos la primera especie que tiene su propio destino y el de muchas otras en sus manos. Pero que nadie se equivoque, la historia no ha terminado, ni mucho menos. Estamos justo en el precipicio del siguiente gran capítulo, uno que podría redefinir por completo lo que significa ser humano. Esta es la gran pregunta que tenemos sobre la mesa. Con las herramientas que estamos desarrollando, la evolución ya no es un proceso ciego y lento. No, por primera vez en la historia de la vida podemos dirigirla. Y no, esto ya no es ciencia ficción. La inteligencia artificial, la capacidad de editar nuestro propio ADN con técnicas como CRISPR o los planes para establecer una base en Marte son los próximos hitos en nuestra gran bitácora de viaje como especie. Y aquí, de alguna manera, cerramos el círculo. Esa chispa de curiosidad, esa necesidad de explorar y de controlar nuestro entorno que nos llevó a dominar el fuego, es exactamente la misma que hoy nos impulsa a mirar más allá de nuestro planeta. El impulso es el mismo, lo único que ha cambiado es la escala. Al final, si lo pensamos bien, la idea es casi poética. Somos polvo de estrellas que, después de miles de millones de años, ha despertado. Somos el universo tomando conciencia de sí mismo. Es una idea que da vértigo y que conlleva una responsabilidad inmensa. Esta frase de Konstantin Tsiolkovsky, uno de los pioneros de la astronáutica, lo resume todo a la perfección. Nuestra historia, desde el fuego hasta las estrellas, ha sido un larguísimo viaje para dejar atrás la cuna. Y apenas estamos empezando a dar los primeros pasos fuera de ella. El viaje continúa.